madrugada del 13 de marzo de 1964, en el tranquilo barrio de Kew Gardens, Queens, Nueva York, un grito desgarrador rompió la quietud. Catherine Susan Genovese, conocida como Kitty, regresaba a su apartamento después de una larga jornada laboral. Lo que siguió conmocionó a la ciudad y al país entero. Kitty fue brutalmente atacada y asesinada en las cercanías de su hogar. El caso de Kitty Genovese se convirtió en un símbolo de la indiferencia urbana y la apatía social. La noticia de que decenas de vecinos presenciaron o escucharon el ataque sin intervenir generó una ola de indignación y debate sobre la responsabilidad individual y colectiva. Este crimen, que ocurrió en una época de cambios sociales y culturales en Estados Unidos, dejó una marca imborrable en la conciencia pública, impulsando investigaciones y reflexiones sobre el comportamiento humano en situaciones de emergencia. El asesinato de Kitty Genovese no solo fue una tragedia personal, sino también un evento que sacudió los cimientos de la sociedad estadounidense, cuestionando la noción de seguridad y comunidad en las grandes ciudades. Este caso sigue siendo objeto de estudio y análisis, recordándonos la importancia de la empatía y la acción frente a la injusticia. Kitty Genovese, una joven de 28 años, cuya vida transcurría entre su trabajo como gerente de bar y su apartamento en Kew Gardens, se convirtió en víctima de un crimen que sacudiría la conciencia de una nación. La madrugada del 13 de marzo de 1964, alrededor de las 3:20 de la madrugada, Kitty regresaba a su hogar tras una jornada laboral. Estacionó su vehículo y comenzó a caminar los pocos metros que la separaban de la entrada de su edificio. Fue entonces cuando Winston Moseley, un hombre con oscuros impulsos, la interceptó. El ataque inicial fue rápido y brutal. Moseley la apuñaló 2 veces por la espalda. Kitty, sorprendida y herida, gritó pidiendo auxilio. Sus gritos resonaron en la tranquila noche y algunas luces se encendieron en los edificios cercanos. Moseley, momentáneamente disuadido por la posibilidad de ser visto, huyó. Sin embargo, su sed de violencia lo impulsó a regresar. Al darse cuenta de que nadie había salido en ayuda de Kitty, Moseley la buscó y la encontró, debilitada y escondida en el vestíbulo de un edificio adyacente. Allí, continuó su ataque con una ferocidad implacable. La apuñaló repetidamente, infligiendo heridas mortales. No contento con la violencia física, Moseley también la abusó y le robó el poco dinero que llevaba consigo. El ataque se prolongó durante más de media hora, un lapso de tiempo escalofriante en el que la vida de Kitty se apagaba lentamente. Durante esos minutos angustiosos, al menos 38 personas fueron testigos, desde sus ventanas, de la agonía de Kitty. Escucharon sus gritos, vieron destellos de la violencia, pero ninguno de ellos intervino de manera decisiva. Algunos gritaron o encendieron las luces, lo que provocó que Moseley huyera brevemente, pero nadie llamó a la policía ni se atrevió a salir de sus hogares para ayudar a la joven. Finalmente, cuando la policía fue alertada, llegaron demasiado tarde. Kitty Genovese ya había fallecido a causa de sus heridas. La investigación posterior reveló un panorama desolador. Decenas de personas habían sido conscientes del ataque, pero la apatía y el miedo los paralizaron. Este fenómeno, que más tarde se conocería como el efecto espectador, se convirtió en el foco de numerosos estudios psicológicos y sociológicos. Winston Moseley, el hombre que arrebató la vida a Kitty Genovese, era un enigma para quienes lo conocían superficialmente. Aparentemente un marido y padre ejemplar, un empleado cumplidor, Moseley ocultaba una psique atormentada, un pozo de impulsos oscuros que lo llevaban a la violencia. Su vida, marcada por la disfuncionalidad y la represión, fue el caldo de cultivo perfecto para la monstruosidad que desataría. Nacido en una familia desestructurada, Moseley creció sin la figura paterna, un vacío que dejó una profunda huella en su desarrollo. Su madre, una mujer sobreprotectora, intentó compensar la ausencia paterna, pero su exceso de control solo contribuyó a la represión de los impulsos de Moseley. Desde temprana edad, mostró signos de comportamiento antisocial, una desconexión con las normas sociales y una fascinación por la violencia que inquietaba a quienes lo rodeaban. A medida que crecía, los impulsos de Moseley se intensificaron, alimentados por fantasías de poder y control. Se imaginaba a sí mismo como un depredador, un ser superior capaz de imponer su voluntad a los demás. Esta necesidad de dominio se manifestó en actos de violencia cada vez más frecuentes, aunque cuidadosamente ocultos a su entorno. En los días previos al asesinato de Kitty Genovese, Moseley experimentó un aumento en su sed de violencia. Confesó más tarde que había salido esa noche con la intención de matar a una mujer,
una confesión escalofriante que revelaba la premeditación de sus actos. Su elección de Kitty fue fortuita, un acto impulsivo de un hombre consumido por la necesidad de satisfacer sus impulsos más oscuros. Moseley describió sus impulsos como irresistibles, una fuerza que lo impulsaba a cometer actos atroces. Sentía placer al infligir dolor y sufrimiento, una satisfacción perversa que lo llevó a atacar a Kitty con una ferocidad despiadada. Sus acciones no fueron un arrebato momentáneo, sino la culminación de una vida de represión y violencia contenida. A pesar de su aparente normalidad, Moseley era un depredador en serie. Antes del asesinato de Kitty, había cometido otros robos y agresiones sexuales, actos que revelaban un patrón de comportamiento violento y una total falta de empatía. Su modus operandi era similar: atacar a mujeres solas en la oscuridad, aprovechándose de su vulnerabilidad. La mente de Moseley era un laberinto de impulsos oscuros y deseos reprimidos. Su necesidad de control y violencia lo llevó a cometer uno de los crímenes más impactantes de la historia de Nueva York. El asesinato de Kitty Genovese no fue un acto aislado, sino la culminación de una vida marcada por la violencia y la perturbación, un recordatorio de la oscuridad que puede ocultarse tras la fachada de la normalidad. La captura de Winston Moseley se produjo pocos días después del asesinato de Kitty Genovese. La policía, trabajando con escasas pistas, logró identificar a Moseley gracias a una confesión que hizo sobre otro robo. Durante el interrogatorio, Moseley admitió haber asesinado a Kitty, proporcionando detalles escalofriantes del crimen. Su confesión fue clave para resolver el caso y llevarlo a juicio. El juicio de Winston Moseley atrajo la atención de todo el país. La brutalidad del crimen y la indiferencia de los testigos generaron una ola de indignación pública. La fiscalía presentó pruebas contundentes, incluyendo la confesión de Moseley y las pruebas forenses que lo vinculaban con el asesinato. La defensa, por su parte, intentó argumentar que Moseley sufría de una enfermedad mental, pero sus argumentos no lograron convencer al jurado. El jurado declaró a Winston Moseley culpable de asesinato en primer grado. El juez lo sentenció a pena de muerte, la máxima pena permitida en ese momento. Sin embargo, la sentencia fue luego conmutada a cadena perpetua debido a la abolición de la pena de muerte en el estado de Nueva York. Winston Moseley pasó el resto de su vida en prisión. Durante su encarcelamiento, realizó varias declaraciones y concedió entrevistas en las que intentó explicar sus motivaciones. Sin embargo, sus palabras solo sirvieron para reforzar la imagen de un hombre perturbado y peligroso. Moseley falleció en prisión el 28 de marzo de 2016, a la edad de 81 años. El caso de Kitty Genovese trascendió el ámbito criminal para convertirse en un símbolo de la indiferencia y la apatía que pueden prevalecer en las sociedades modernas. La falta de acción de los testigos aquella noche fatídica no solo costó la vida de una joven, sino que también sacudió los cimientos de la conciencia colectiva. La tragedia de Kitty Genovese nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad individual y colectiva como miembros de una comunidad. Nos recuerda que la indiferencia puede ser tan perjudicial como la propia violencia y que la inacción puede tener consecuencias devastadoras. Este caso también puso de manifiesto la necesidad de fomentar la empatía y la solidaridad en nuestras sociedades. Nos recuerda que todos somos responsables de velar por el bienestar de los demás y que debemos estar dispuestos a actuar ante situaciones de emergencia, sin esperar a que otros lo hagan. La historia de Kitty Genovese es un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida y la importancia de la acción. Nos invita a construir una sociedad más justa y compasiva, donde la indiferencia no tenga cabida y donde todos nos sintamos responsables de protegernos mutuamente.